Muy buenos días, tengan todos de parte de la Academia de Centroamérica. Bienvenidos a este webinar sobre mejores prácticas de gobierno corporativo para las empresas del Estado. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Daniel Blum, quien es un analista senior de políticas en la División de Asuntos Empresariales de la OCDE, así como vamos a tener la participación de doña Hiliary Jiménez, asesora técnica de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas. Van a hacer comentarios o van a fungir como comentaristas doña Jessica Salas, presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, y don Pablo Vargas, CEO del Grupo BRIT y asociado de la Academia de Centroamérica. Doña Silvia Saborío, miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACYF, nos va a hacer el honor de moderar el evento. Antes de cederle la palabra a doña Silvia, quiero indicarles que en la pantalla que ustedes tienen, a mano derecha, va a la parte donde dice levantar la mano, van a ver un icono que dice interpretación. Si ustedes le dan clic a ese icono, posiblemente les va a aparecer apagado inglés-español. Si ustedes le dan español, van a poder automáticamente tener la traducción simultánea para cuando Daniel haga su presentación, la cual se va a hacer de manera en inglés. Una vez que le dan al icono de español, tendrán habilitada la traducción simultánea y les recomiendo luego darle silenciar el audio original para que puedan escuchar perfectamente la traducción. Bueno, sin más, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a quienes nos acompañan como expositores, comentaristas y moderador. Doña Silvia, les cedo la palabra. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Para empezar, quisiera darle las gracias a la Academia de Centroamérica por invitarme a moderar este foro que hoy nos convoca sobre un tema realmente importante. El tema se las trae, es la buena gestión de los activos públicos. Todos los días leemos en el periódico que la Caja del Seguro Social pagó el doble por mascarillas y ventiladores y contrató transporte aéreo no certificado para trasladar a los pacientes. El MEP tiene en abandono una gran cantidad de aulas y produce una calidad de educación que no amerita la cantidad de recursos que gasta. Pelice construyó un proyecto faraónico de los que ya no se usan, el Reventazón, que costó el doble de lo programado, produce la energía más cara del país y nos dejó ensartados con una deuda millonaria. Y como si eso fuera poco, para acomodar esas malas decisiones, entonces cancela los contratos a los generadores privados que producen energía a una fracción de ese costo y virtualmente convierte en chatarra 50 millones de inversión privada en generación eléctrica. Que el AIA canceló a medio camino la inversión más grande que había hecho en procesamiento de aguas negras, por lo cual enfrenta una demanda millonaria, pero además entonces seguimos contaminando ríos y playas. Que Recope, que no refina nada, desde el 2010 todavía mantiene una planilla de cerca de 1.200 empleados de la refinadora, por si acaso algún día. El CNP le vende a escuelas y a otros entes públicos alimentos más caros que el mercado y de mala calidad. Que Habdeba, en vez de utilizar sus recursos para liquidar a sus empleados, los usó para comprar unas grúas que no sirven para nada. En fin, los ejemplos son infinitos y agobiantes y apuntan a que en este país
los recursos públicos se tratan como si fueran bienes de difunto. Lo que es de todos, en realidad, no es de nadie. ¿Qué hacer ante semejante desperdicio, ineficiencia, o para usar el término técnico, despelote en la gestión estatal? Bueno, hay varias opciones. Las instituciones se pueden cerrar, siempre se les puede pegar un tiro. Se pueden vender a alguien que las maneje mejor y pueda hacer plata de esa manera. O se les puede poner a competir para que se pongan las pilas, como se hizo en el caso de las telecomunicaciones, con muy buen resultado para los consumidores de este país. No tanto para Lice, porque no sabe competir, pero para los consumidores ha sido una maravilla la apertura de las telecomunicaciones. Pero de esas opciones radicales que acabo de mencionar y de que tanto se habla en la campaña electoral, no es lo que vamos a hablar aquí. El tema de este foro es mucho más acotado y es cómo mejorar la gestión de los activos públicos mediante una mejor gobernanza de las empresas públicas. En nuestro sistema, el Estado cumple múltiples funciones que se rigen por distintos instrumentos. Como rector de la política pública, están los planes de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, etc. Como empleador, existe el instrumento del servicio civil y ahora la nueva ley de empleo público que recién se aprobó. Como comprador, hay todo un marco legal de proveeduría y el sistema de compras del SICOP. Como regulador, bien o mal, pero ahí está ARECEP, el CONACYF y también en alguna medida COPROCOM, tratando de impulsar la competencia como un mecanismo de autorregulación del mercado. Pero la función del Estado como propietario de los activos y las empresas públicas en realidad ni se ha tipificado ni se ejerce. En la práctica, las empresas públicas se manejan como feudos para beneficio principalmente de sus propios empleados y se escudan en su autonomía para hacer lo que les parece y no rendirle cuentas a nadie. Entonces, ¿cómo ejercer bien esa función del Estado como propietario para poner orden en las empresas públicas? Es uno de los temas pendientes en nuestros compromisos de acceso a la OCDE. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Y para hacerlo contamos con un panel estelar donde don Daniel Blum de la OECD nos va a hacer la presentación de fondo, doña Hilary Jiménez, que es de la unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado, así se llama, nos va a hacer una presentación de los avances que se han hecho en ese tema. Luego, doña Jessica Salas, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, nos hablará del concepto de gobierno corporativo que se practica en el sector privado y que el Estado debería adoptar como buena práctica. Y don Pablo Vargas, asociado del Grupo BRIT y de la Academia, nos presentará su perspectiva sobre el tema desde el sector privado. El formato que vamos a seguir es el siguiente. Don Daniel nos hará la presentación de fondo de unos 30 minutos y luego cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Seguidamente ofreceré un espacio corto a los panelistas para hacer preguntas o aclaraciones que hayan quedado sin resolver antes de abrir los micrófonos para la participación del público. Bueno, sin más, entonces le paso la palabra a don Daniel Blum para que nos haga la presentación. Muchas gracias.
Thank you very much, Sylvia, for that great introduction to the topic, which already makes my job much easier. And thank you also to Ricardo for the introduction and to the Academia de Central America for this invitation. I want to especially thank them because I think it is really an important moment to take stock of the state of Costa Rica's state-owned enterprises performance and governance. And so I appreciate this opportunity to speak with you as someone who has been involved closely in looking at Costa Rica's state-owned enterprises since Costa Rica began its accession process to the OECD in 2015 and on an ongoing basis through the current period. So I followed it closely. And I would say that state-owned enterprises and the reform of state-owned enterprises is very important in Costa Rica. Today, I'd like to highlight three main reasons. First, it's essential to Costa Rica's economy, as Sylvia was already pointing out. SOEs play an important role in so many important sectors and parts of the economy. The energy sector, especially electricity, telecommunications, and the internet, the efficiency and functioning of your ports, your access to clean water, insurance, banking services, even some radio and television services, the list goes on. So clearly, this has the performance of the state-owned enterprises has an impact on the daily lives of everyone in Costa Rica because we all depend on these services. Second, Costa Rica has undertaken some important reforms over the past few years, but awareness of these reforms is not necessarily that widespread, and their effective implementation is still a work in progress. So Costa Rica is not really all the way there towards what we would consider as OECD best practices, but they've made very large strides, and I want to talk about that. Third, we're on the eve of an important election in Costa Rica, and this represents an opportunity where I would say two directions are possible with respect to state-owned enterprises. First, the risk is that the reforms that have been launched could fade into the background, and the potential gains of better state-owned enterprise performance may not be realized. However, there is also the possibility and the opportunity to recognize that we have moved several steps closer with recent reforms that have been launched, and that further progress could more realistically translate into the rewards that we seek through these reforms for improved SOE governance. And those rewards are both improved financial outcomes for the state and its budget, as well as better services to citizens at lower costs, at least potentially. So if I could move to the next slide. My comments are really divided into three parts. The first is why the OECD gives priority to strengthening the governance and performance of state-owned enterprises. And there I'll give you some background on the OECD's recommendation in this area, the guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. Second, to say a bit more about why it's important for Costa Rica. And third, and really the central part of my presentation is the journey that Costa Rica has begun and the road and the challenges ahead at this point. So please move to the next slide. Okay, so first, let me tell you why the OECD focuses on SOEs as a priority and why we've seen a real need for guidelines on corporate governance of state-owned enterprises, which the OECD issued initially back in 2005 and continue to guide countries, both OECD members and emerging economies all over the world. I think the first point is that Costa Rica is not alone. The comments, the problems that Sylvia talked about in her introduction are problems and challenges that we see in many OECD countries and most emerging economies, where the state is often the largest single enterprise owner. And as she was pointing out, privatization is often not an option, either for political reasons or just because the state and the government have a philosophy that it's important to leave certain strategic sectors in the hands of the state. And if that's the case, the OECD believes that it's possible to implement a good framework for ownership and governance that allows them to perform well
they should be able to perform as well as a private sector company under the right governance conditions. In general, too often, state-owned enterprises display major governance failures in the form of unclear objectives, excessive political involvement, weak accountability, as well as, in some cases, outright corruption. And of course, we all know about the example of Brazil and Petrobras, and that's not an isolated instance. There are many other examples that we could talk about. Governance failures can also deter investment and raise red flags regarding the costs and risks associated with doing business in the country, especially if the rule of law is weak and not well enforced. And finally, corporate inefficiencies have major impacts on fiscal budget impacts, macroeconomic impacts, and structural impacts. And they're also involved in key sectors with important impact on competitiveness and impact on day-to-day lives of citizens. So move to the next slide. So the OECD promotes the guidelines on corporate governance of state-owned enterprises as a shared vision. The first aspect of this is that the general public is the ultimate owner of state-owned enterprises. And the SOE guidelines are based on and complementary to the G20 OECD principles of corporate governance, which apply to stock exchange listed companies. And the idea behind it is that SOEs should be as accountable to the general public as listed enterprises, and the general public should be considered as their shareholder. The guidelines contain a number of concrete recommendations on how to manage the ownership responsibilities, thus helping to make SOEs more competitive, efficient, and transparent. Good practices on the legal and regulatory framework for SOEs, the professionalization of the state ownership function, and the corporate governance arrangements of SOEs. And finally, they are based on the best practices of OECD countries, so they set a high level of aspiration. Would say that no country implements every recommendation to perfection. There are always challenges involved, and some are stronger in some areas, weaker in others. So Costa Rica is not alone in facing challenges in implementing this, but it was deliberate to set a high level of aspiration in these good practice recommendations. And reforms that are currently underway in most countries generally tend to be consistent with these recommendations. Move to the next slide, please. This one I managed to put together in Spanish because we do have a Spanish version of these guidelines in case you want to consult the website. Google search on this and you can find it online. The guidelines are divided into 7 chapters, and I won't go into detail on these chapters, but just to mention what they cover. The first is the rationales for state ownership. The second, the state's role as owner. The third, the state-owned enterprises in the marketplace. Fourth is equitable treatment of shareholders and other investors. The 5th chapter deals with stakeholder relations and responsible business. The 6th is on disclosure and transparency. And finally, the last chapter, and an important chapter, is the responsibilities of the boards of state-owned enterprises. So the next slide, and just the last, I think this is the second to last slide on this topic of the guidelines. Just to briefly mention some of the key aspects or key pillars of this. SOEs should be subject to the same rules and regulations as other enterprises. They should compete on a level playing field with private enterprises and not distort competition. It's also important for the state administration to exercise SOE ownership on a whole of government basis. The state ownership function should be separate from the function of issuing regulations and supervising implementation of these regulations to avoid conflicts of interest. The third key area is equitable treatment of shareholders. This one is maybe not as relevant for Costa Rica because all state-owned enterprises are 100% owned by the state. There's no significant private owners of the shares. So the state is the owner to treat equally. And then transparency and disclosure, SOE's objectives and performance should be disclosed and reviewed. Relationships with stakeholders are also important, and notably with respect to employees, creditors, and affected communities. It must be treated fairly and equitably. And finally, the boards of directors. It's very important to invest time in developing effective boards of directors. It's the highest decision-making body within the SOE,
and they should be able to exercise their powers free of political involvement. So the next slide. And just a quick last word on the guidelines is related to the OECD model for ownership and corporate governance, which is basically based on a series of layers. The first level is the government level, which sets the ownership policy and coordinates at the cabinet level. This is the role of the Presidential Advisory Unit and the cabinet in the ministry in Costa Rica. The second is the ownership function, which is where ownership objectives are defined for individual SOEs. And that this ownership function is to monitor the performance of the SOEs. And this is, again, the SOE advisory unit that performs this function in Costa Rica. Then at the next level is the board, which approves the strategy and monitors the management. And finally, management, which executes this strategy. And at the same time, all of this is overseen by an independent regulator or a series of regulators. So thank you. Let's move to the next slide. So moving to the second part of my comments, why is SOE governance reform important for Costa Rica? Costa Rica's SOEs play a key role in the economy and services to citizens. And altogether, Costa Rica has 13 state-owned enterprises and 18 subsidiaries. Some of these are quite large enterprises, such as ICE, the COPE, two of the largest, the insurance, INS, and banks, other large SOEs. But it also extends to water, mail services, railroad, ports, radio and television, and even liquor. So it touches quite a number of aspects of citizens' lives. Good governance can contribute to greater efficiency and a level playing field for competition, which can translate into lower prices for citizens. Clear objectives for the public services can also improve citizens' access and improve the reliability and quality of those services. They are also a significant source of jobs and employment, comprising 2% of the Costa Rican workforce. However, when the OECD began its review process, which was launched at the end of 2015 and continued through 2019, we discovered many weaknesses at the outset. Move to the next slide. I'd like to just mention quickly what those weaknesses were. The next slide. So what were the initial findings of the OECD with respect to Costa Rican state-owned enterprises? First, Costa Rica suffered from a decentralized approach to ownership and oversight of its SOEs, with different functions and responsibilities split between the presidency, the Ministry of Planning and Development, the Ministry of Finance, the Comptroller General, and sectoral supervisors and regulators. The government lacked the capacity to clearly track and incentivize the performance of its SOEs from a whole of government perspective. At the beginning, it took some time to even define what are the companies we're actually talking about. And I should clarify here that the OECD is focused as a priority on commercially oriented SOEs. Those are SOEs that provide services for a fee, generally in economic type of activities. So we're not really talking about social areas such as education or health, which are not really considered potentially for-profit types of objectives. No formal structures were in place for board appointments, and politicians or people with political backgrounds were often appointed to SOE boards rather than people with professional backgrounds and qualifications. There were a number of scandals that we encountered involving SOEs, and that exposed weaknesses in the effectiveness of boards to oversee the company's strategy, its management, and the responsibilities for internal controls and compliance. In addition, we saw that SOEs were not following international financial reporting standards, international standards for accounting and disclosure, which makes it difficult to assess and which made it difficult to assess the true state of their financial condition and performance on an internationally comparable basis. Non-financial reporting disclosure was also weak. And finally, we saw big differences in treatment between state-owned banks and private sector banks. Notably, the fact that private sector banks had deposit insurance while state-owned banks had a
type of guarantee or implicit guarantee from the state. So it was an uneven type of treatment along those regards, but also in other regards as well. And that having these distortions in the level playing field undermines competitive pressures for efficient performance in the banking sector. The next slide, please. Also, how did Costa Rica respond? And I apologize for having such a dense slide with so many items, but Costa Rica actually, the government actually did a lot during our process between 2016 and 2019, following the initial recommendations from the OECD's Working Party. The first step was to move to establish a specialized advisory unit for SOEs within the presidency, where our next speaker, Hilary Jimenez, is from, so she will tell you more about that. The unit subsequently provided support to the presidency to issue a series of policies, decrees, and guidance, which included an ownership policy, which set out the country's vision or set of rules of what they call a protocol of understanding of relations between the state and the enterprises under its property. Since 2016, actually over the last 3 years, between 2019 and 2021, they've issued 3 annual aggregate reports that provide detailed information on the financial performance and other aspects of each of their SOEs with comparative information. This was something that was not available previously, which made it very difficult to have an overall whole of government view on SOE performance. And now it's much easier to have that information, and there's more public discussion on those issues. Thirdly, an SOE board member nominations policy was established, providing transparent criteria and qualifications for appointments, a website to manage board member nominations, and an applicant pool for board nominations was established. Decrees on the roles and responsibilities of SOE boards and establishing board performance evaluations were issued, and those board evaluations are well underway. A training program for board members was launched in collaboration with the Costa Rica Institute of Corporate Governance, where we also have Jessica Salas as a speaker today. Talk about it. I think she'll say something about that. In addition, several important laws were enacted. The minister was removed from the Minister of Energy, from the board of the state-owned petroleum refinery company, Recope. So there's no longer a minister sitting on that board or political presence on the board. In addition, there was a deposit insurance program established that applies to both private and state-owned banks. And finally, more recently, the public procurement system was reformed with a new law to allow for greater competition and fewer exceptions to competition for SOEs. So there's more competition in that sense as that becomes fully implemented. So the next slide, please. So at the conclusion of our process, we did conclude that Costa Rica had made sufficient progress to show a willingness and an ability to implement the OECD guidelines, but the OECD also recognized that the job was not done yet, that there were still some priorities that we wanted to emphasize to them, and actually that we asked Costa Rica to report back to the OECD on in 2022. And this included the seven priority recommendations on this slide, where we said more progress is needed and is a priority. And the first was to fully implement international financial reporting standards, because there were still some SOEs that had not yet, and even today, still have not fully implemented IFRS, so there has been much progress over the last couple of years in that regard. Second, developing and implementing a system for establishing and monitoring the achievement of financial and non-financial performance objectives. Maybe Hilary will say more about this, but the idea is that government as owner should establish transparent expectations that SOEs should follow for what should be achieved in terms of potential financial targets and quality of public service or certain public service objectives. So it's transparent and SOEs are accountable to what the government expects. Third, we recommended that they develop a more consistently applied policy regarding information confidentiality. There have been some concerns, especially with respect to ICE
keeping some information confidential for business purposes to, they have argued was necessary for competitive reasons. But there have been disputes about that, so we asked for clarification of the legislation, and that's something that Costa Rica has advanced on, and maybe Hillary will say more about. Fourth, taking action to remove the Minister of Agriculture from the board overseeing the state-owned liquor company, Fenal. There's some legislation to do this. Fenal is kind of an entity that's part of the National Council for Production, but it really doesn't have its own governance structure currently, and we felt that this needs to be fixed. Fifth area was to pursue the public procurement reforms. I mentioned that the law has now been passed, and the regulation to implement it is on the way this year. Sixth, making further progress on implementing initiatives to strengthen state-owned enterprise boards. I'll say more about that on my last slide coming up. And seventh, reviewing board remuneration and developing recommendations to support competitive remuneration and incentives for good board performance. We saw that board members receive flat fees, very small fees, quite variable in what they receive. The incentives are not always, the incentives were in place to have as many meetings as possible to increase the remuneration, rather than something that really incentivizes good performance. So it's an area that is a problem in many, if not most, OECD countries, and it's certainly an issue in Costa Rica that could be improved. So those were the priorities identified in the end of 2019, and we published in a publication. It's available to you also in Spanish. But I'll give you a link at the end of my slide. But also in the next slide, we're also for longer term reforms. These are reforms that we felt are maybe tougher to generate the political will to achieve, that 2 years might not have been a realistic deadline, so we call them medium-term priorities. One is that each of Costa Rica's SOEs has its own statutory law, or there's quite a lot of variability, and ideally in good practice in OECD countries, you have a single law of a corporatized form, and all SOEs must apply that corporatized legal form, which ensures a clear accountability and structure and makes it easy to reform the SOEs and make improvements because you only need to change one law instead of 12 or 13 laws. So this would be a big job, but it would make future reforms much easier if Costa Rica moved in that direction. And some other recent members to the OECD, like Lithuania and Latvia, have moved in this direction and made a lot of progress. So it's something that could and should be done in the medium term. Second is to consider further legal reforms to strengthen boards, including staggering of board appointments and separating the role of the chair and CEO. This is something, especially on the board appointments, in May, when the new government comes in, 2/3 of the board positions in Costa Rica state-owned enterprises will become vacant and will need to be filled immediately. So there will be a loss of institutional memory. Though, of course, the new government can appoint the same board members if they wish to, but generally when you have a new political government, they want to appoint their own people. So this creates a sort of a problem of continuity and also a big workload to review 50 new appointments the first month that you're in office. It's not the ideal kind of scenario. So that's something that in the longer term would be a great thing to fix and stagger. But at the moment, it raises a big challenge for the new government coming in, will be the appointment of these new board members and ensuring that they appoint good people to these positions. The third area is continuing to work towards a more level playing field between state-owned enterprises and competition with the private sector. State-owned banks have all kinds of extra charges that they have to pay for different social programs. It's not really a rationalized system where they just pay one dividend to the government, but they have many different charges that private banks do not have to pay. But at the same time, they also have some guaranteed business. That they have the business of many public sector employees. So they also have certain advantages that the private sector doesn't have. So what happens is state-owned banks serve the public sector in certain niches,
And then the private banks serve other niches, and they don't actually compete that much for the same customers. And so you have this competition, but without full competition. And that's a reason why it would be better to have more level playing field conditions in the longer term. Costa Rica did make an important reform with the creation of deposit insurance applying to both private and public banks. But there's more to do there in the longer term if the political will were ever achieved to move in that direction. And finally, a last area that would be a great reform to achieve would be to define, report, and assess costs of public service objectives for each SOE. So if you take the banks as an example, they have certain public objectives like serving customers in rural areas or disadvantaged populations that may not be profitable for their business. So if they're having to do this at a cost, then they should be compensated for these costs. But this requires an accounting system to be able to understand what are the costs of these objectives that they have to fulfill that private banks do not have. So if you're talking about having fair competition, this is an important reform to achieve, to develop this kind of costing, assessing, and receiving funding for these kinds of public service objectives that state-owned enterprises carry out, and that the government legitimately can ask them to do. But to ensure fair competition should also reimburse them or pay them for those public services. So moving to, I think, my last slide now. Just to close with a few key issues for the new government to highlight. I mean, as I mentioned, the OECD is currently undertaking a review of Costa Rica's post-accession progress. We're actually going to be discussing this review at the OECD with the 38 member countries of the OECD, including Costa Rica, on the 31st of March. And this review will be to assess Costa Rica against the 7 priority recommendations that I mentioned just a few moments ago. It's confidential, so I can't really give you the full details of the outcomes of that. But just speaking from a personal perspective, not knowing yet what will be the working party's final decision and conclusions on this review, I would point to a key couple of priorities for the new government. And I hope in case anyone out there is listening and maybe in the new government or advising the new government, that a key priority coming in will be to give attention that's needed to find and appoint a new crop of qualified SOE board members and ensure that they get the training that they need to do a good job in these SOEs, so that they can ensure that they have good risk management practices, good overall internal controls to avoid problems of corruption, that they can manage it in a way that ensures better efficiency and performance, etc. That this board is really a key aspect. The second aspect of that is that the ownership, the government as owner also needs to take some time to establish clear and transparent ownership objectives. The current government is already doing this with a program of notes of expectation. But anytime a new government comes in case they have any different objectives, it's an important time to take stock and think about what do we want from our state-owned enterprises? Are there different or new objectives that we want to communicate to them? And if we do so, it needs to be done in a clear and transparent way, not with a phone call from the minister to the CEO to say who gives orders behind the scenes to tell them what to do. It has to be done through a structured process that's accountable to the public as well as to the government as a whole. So I think with that, I can conclude. I think I've gone at least 25 minutes that I was allotted. So I will stop and just move to the last slide to give you the link to the OECD's review that was published in 2020, which you can find online, and it's also available in Spanish. So I thank you very much for your time and look forward to any questions and the discussion and our fellow panelists. Thank you.
Silvia, está. Okay. Okay. Thank you, Daniel, for your presentation. Como segundo panelista tenemos a Hilary Jiménez, que está en esta unidad asesora de, que hace esa función de tratar de mejorar el comportamiento de estas empresas públicas. Hilary. Muchísimas gracias, doña Silvia. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, don Ricardo y el equipo de la academia por la invitación a este foro. Y a todos, un saludo a todos los participantes, los colegas panelistas. Un saludo especial a Daniel, que trabajamos juntos bastante. Nos hemos visto por acá en línea frecuentemente. Yo quería comenzar con algunas reacciones a los comentarios que he podido escuchar de Daniel y de doña Silvia y que he podido leer en el chat. Algo muy interesante que doña Silvia mencionó es el tema de que lo que es de todos termina siendo de nadie, que eso es una temática que se ha visto desde hace varios años. Incluso hay un ensayo muy famoso que se llama The Tragedy of the Commons, ¿verdad? La tragedia de los comunes, y de cómo es difícil manejar este tipo de bienes que pertenecen a un conjunto, a un colectivo. Entonces eso siempre ha sido, ¿verdad?, complicado. Y por otro lado, el tema al que hacen perdón, mención sobre el ICE y el cambio de directivos y el cambio de prioridades con ese cambio. Por dicha, hay varias empresas que tienen un sistema donde no cambian todos sus directivos. Entonces, en realidad, en el ICE, los nombramientos son por 6 años, trascienden las administraciones. Entonces, ahí hay una responsabilidad más amplia, digamos, en términos de la existencia de conflicto en los intereses. Pero ciertamente al inicio de este proceso, como mencionaba Daniel, había una preocupación por parte de tanto de la OCDE como del gobierno, de que el gobierno solamente prácticamente veía a los directivos cuando los nombraba, ¿verdad? Y después no volvían a escuchar nada de ellos ni de su gestión, y eso ocasionaba definitivamente que hubiese un problema de agencia, que se le podría llamar, de que no existe ese direccionamiento para que las juntas directivas acaten y tengan el interés de la propia empresa como su interés principal. Entonces, voy a proceder a proyectar y me comentan si pueden ver la presentación, por favor. ¿Me confirman si la ven por ahí? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos. Acá. Ahí está. Muy rápidamente con el tema de cuáles son y cuáles no son empresas del Estado, ¿verdad? Acá en Costa Rica, otro de las peculiaridades que tenemos es que, como mencionaba Daniel, hay una multiplicidad de formas legales y de tipificaciones de entidades que hacen complicado determinar cuál es el grado de control que tiene el Estado sobre ellas, ¿verdad? Entonces, durante el proceso de adhesión se desarrolló este criterio con base en lo que la OCDE indica en sus directrices, que es que tengan una función comercial o de manufactura o participación económica para un mercado, que eso es muy importante. Si no tienen una función comercial o participan en un mercado, entonces no, en realidad no son empresas propiamente. El criterio 2 es que exista la primera condición más el control del Estado, que puede ser ya sea como accionista mayoritario en el caso de aquellas que tengan acciones, que son muy pocas,
acciones definidas, digamos, en una acta de constitución, o mediante un nivel de control equivalente, como el nombramiento de la mayoría de los directivos, o el financiamiento mayoritario total de la empresa. Entonces, esos son los criterios para saber cuáles son las empresas del Estado. Daniel ya los mencionó, acá está la lista, no voy a entrar en esas, pero son 13, más sus varias subsidiarias. Y como parte de este proceso, entonces, al identificar ese problema de agencia que existía en el Estado con su rol de propietario de estas empresas, ¿verdad? Y de hacerse cargo de la gestión y de cómo de dar seguimiento a lo que están haciendo y de dirección más allá de lo que el Plan Nacional de Desarrollo indica, ¿verdad? Que a veces son indicadores muy colectivos y no necesariamente enfocados al desempeño de las empresas. Entonces se crea la unidad asesora. La unidad asesora tiene un nombre bastante larguito, pero por ahí pueden encontrar el número de decreto y al final también van a tener los documentos si los desean. Pero se crea como un ente descentralizado, perdón, una entidad que responde a un modelo de propiedad descentralizado o de entidad coordinadora, según lo que la OCDE indica. Es un ente asesor que se replica en bastantes otros países, principalmente los de la OCDE. Francia tiene la Agence de Participación de l'État, que tiene 53 funcionarios. Es bastante grande. Francia tiene bastantes empresas propiedad del Estado y con propiedad compartida con su propiedad también, entonces es un trabajo bastante complejo. Lituania tiene la agencia gubernamental de coordinación de empresas, que tiene 12 funcionarios, y Chile, por ejemplo, tiene el SEP, el Sistema de Empresas Públicas, que tiene 29 funcionarios. Nosotros en la unidad asesora somos 5 funcionarios técnicos y la jefatura que es compartida del secretario de Consejo de Gobierno. El propósito de impulsar las mejoras de gobierno corporativo, ya Daniel lo dejó bastante claro. Es importante tomar en cuenta que justamente se habla en Costa Rica de una propiedad que requiere una coordinación o una entidad de coordinación y no una entidad propietaria propiamente, porque la responsabilidad por los resultados y las funciones de propiedad implica una cadena de agentes. En Costa Rica, los directivos, en los órganos de dirección, los ministerios, el gobierno, en algunos casos el Poder Legislativo, ¿verdad? La Contraloría, los reguladores, etcétera. Entonces, no es que la propiedad está centralizada solamente en el Poder Ejecutivo y la figura del Consejo de Gobierno como representante de este ente. Estos son los pilares de trabajo que desarrolló el país para atender las recomendaciones. Entonces, el primero era el ejercicio activo de la propiedad, que pasaba por la creación de la unidad, el desarrollo de una política de propiedad. El segundo, transparencia y rendición de cuentas, que toma en cuenta el seguimiento, reglas claras sobre la confidencialidad de la información, adopción de las normas internacionales de información financiera, reportes anuales sobre el desempeño de las empresas públicas. Y el tercero, profesionalización de las juntas directivas, que habla del proceso formal y abierto para la selección de directivos, el fortalecimiento de las funciones estratégicas en relación con la gerencia, que eso también fue un comentario que vi por ahí en el chat, capacitación de los directivos y evaluaciones de su desempeño, del desempeño de las juntas directivas u órganos de dirección. Entonces acá tenemos la información sobre la unidad asesora. Busca mejorar la relación y comunicación entre el gobierno y las empresas del Estado. Somos 5 funcionarios. Ese es el decreto de creación. Responde directamente a la Presidencia de la República y estamos ubicados en la Secretaría del Consejo de Gobierno. Las principales funciones pueden ver acá: creación de la política de propiedad, realizamos los procesos de selección para el nombramiento de directivos, información financiera y reportes, capacitación, monitoreo y evaluación de las juntas, análisis de los objetivos, responsabilidad de estos entes de dirección y evaluación de su desempeño.
Dentro de ese pilar tenemos también la política de propiedad del Estado, que es una política país, ¿verdad? Un documento de política pública de alto nivel que define qué es lo que el Estado espera básicamente de sus empresas y cómo las va a gestionar. Y otros temas muy importantes que son ejercicios que se realizan no muy frecuentemente, y si no me equivoco, creo que nunca se habían hecho, al menos en el tiempo reciente, de preguntarse para qué somos dueños de X o Y empresa, ¿no? Y si todavía la razón por la que si se decidió tener esa propiedad estatal se mantiene. Entonces, esto también se comenta en el documento. Luego, en el pilar 2, cuando hablamos de la adopción de normas NIF, teníamos un plan de cierre de brechas al 2020. 9 de las 13 empresas lograron cumplir con la adopción completa de las NIF para la fecha límite. Tenemos 4 casos que están en proceso. Uno de ellos es Habdeba por el proceso de reestructuración que están llevando en este momento y la dificultad, ¿verdad?, de atender este tema técnico de contabilidad cuando están tratando de salvar el bote, como dicen, ¿verdad? Fanal, que tiene también importantes dificultades en cuanto a sus capacidades contables y que está también en proceso con la unidad asesora para fortalecer esas capacidades y ojalá idealmente poder adquirir más capacidad tecnológica para poder cumplir con este rendimiento. La IA y la Junta de Protección Social, que están en 99% de cumplimiento, pero que tienen todavía una brecha en cuanto a la NIF, que se trata de propiedad, planta y equipo. En ambos casos, la Junta de Protección Social, por una variedad de terrenos de los que son dueños, que no se han hecho mucho seguimiento durante los últimos años, y el AIA por la gran cantidad de planta y equipo principalmente que cuentan, ¿verdad? Que es complicado de contabilizar. Y en el caso de las empresas financieras, el CONACYT se encarga de ese proceso, ¿verdad? Tiene todo un plan de acción que finalizaría con el cierre de unos transitorios que están actualmente vigentes a 2024. Tenemos la política de transparencia, que es esta directriz 102 MP. El cumplimiento se revisa todos los años en el reporte agregado que les voy a mencionar más adelante, pero de 2020 a 2021 tuvimos una mejora global del 39% en la divulgación. Acá están precisamente los reportes agregados. Estos documentos presentan los desarrollos más actuales en el sector de las empresas, propiedad del Estado, sus resultados financieros, información no financiera de interés público desde el punto de vista de el ciudadano como propietario último de estas empresas, digamos, porque Costa Rica siempre ha hablado mucho de la transparencia y ciertamente tiene muchísima apertura en la información de sus entidades públicas, pero no se da una revelación desde ese punto de vista de empresa y propietario, ¿verdad? Lo que le interesa a los costarricenses saber sobre las empresas de las que son dueños. ¿Y para qué? Para ofrecer un panorama actual e integral del Estado, promover la transparencia y servir como insumo para la discusión pública, que justamente estamos acá en uno de sus ejemplos, y la toma de decisiones. Y ahora que ya tenemos 3 reportes agregados, como pueden ver en la pantalla, permite también una comparabilidad de los datos en el tiempo, que es muy valiosa para el análisis de la gestión. En el tercer pilar tenemos el mecanismo de selección de juntas directivas. Es un decreto que reglamenta cómo se hacen estos procesos a partir de su vigencia, que comenzó en 2019. Es abierto para todas las personas que desean participar. De hecho, acá hay un ejemplo de uno de los carteles que se publican en las redes sociales de Presidencia para recibir las manifestaciones de interés. Busca profesionalización basado en perfiles y criterios objetivos de idoneidad y experiencia, y el fortalecimiento de las responsabilidades e independencia de estos órganos de dirección. Desde que entró en vigencia el decreto, se han realizado 13 procesos de selección diferentes en los que ha participado, se han
realizado nombramientos en todas las empresas del Estado, menos el AIA, el SINAR y FANET, que no han cambiado ningún directivo en este periodo. Tenemos una descripción del proceso. Brevemente tiene creación de un perfil, inclusión de información en línea, que es lo que la persona hace para poner su nombre en el proceso, digamos, la creación de un portafolio de candidatos con las personas que cumplen los requisitos mínimos de ley, la verificación de la idoneidad de las personas de acuerdo con el perfil que se hable con la entidad que se requiere para mantener una variedad y un nivel de conocimiento y experiencia alto y necesario para la Junta, análisis según los criterios, el reporte final y una recomendación al Consejo de Gobierno, que dependiendo de lo que el Consejo de Gobierno indique puede ser una terna o una nómina, y finalmente el nombramiento de la Junta del directivo que corresponde al Consejo de Gobierno. Este es el sitio web que cuenta la unidad para realizar ese proceso de selección. Las personas pueden ingresar y desarrollar su perfil, colocar sus atestados, y cuando se realicen los procesos de selección, entonces incorporar su nombre para la participación. El sitio web ahorita no se ve así, porque el 31 de este mes, o bueno, a final de este mes, se va a lanzar una versión nueva que hemos estado trabajando, entonces estaba en construcción, pero ya lo vamos a tener y va a albergar la información que sea de interés para las personas. Sobre el tema de programación, el programa de capacitación de juntas directivas, perdón, la señora Jessica, si no me equivoco, les va a contar un poco más sobre esto. Durante el tiempo que pudimos tenerlo, que lamentablemente fue solo un año, porque iniciamos en 2019 y justamente en 2020 teníamos el primer módulo de ese año en febrero, marzo, y no pudimos comenzarlo y pues hubo que suspenderlo, ¿verdad? Pero se capacitó en el primer módulo 50, en el segundo 30 y en el tercero 14. La implementación fue de febrero a septiembre. Esto se dio porque o sea, los 3 módulos forman parte de un solo programa, entonces las personas tenían que llevarlos en orden, el primero, el segundo y el tercero. El primer módulo se dio 4 veces, el segundo 2, y el último pudimos darlo solo una vez, pero sí fue de mucho valor, y si no hubiera sido porque el Poder Ejecutivo fue bastante estricto en el tema de que durante la pandemia no se iba a impulsar ningún gasto que no fuera estrictamente esencial, ¿verdad? Desde el Ejecutivo, no podíamos, digamos, impulsar a las empresas a realizar este proceso de capacitación, pero ciertamente no es algo que sea ajeno para las personas, digamos, la reducción del gasto. De hecho, en presidencia entre 2019 y 2021 se redujo un 89% el presupuesto disponible. Entonces, es algo por la que todos pasamos. Pero también se hicieron otros esfuerzos, como una presentación sobre programas de inducción que se les hizo a las empresas en 2018 y otras. El mecanismo... Hilary, Claro. Hilary, ya tenés los 15 minutos. ¿En cuánto crees que Perfecto. puedes acabar? 2 minutitos y termino. Ok. Muchas gracias. El mecanismo de evaluación ya se los había mencionado. Perdón, esta es evaluación de juntas directivas. Este es para que las juntas directivas revisen su desempeño anualmente, y en el cumplimiento de la realización de esta evaluación ha incrementado en un 31% desde la primera vez que se realizó en el 2021. Esta directriz se refiere precisamente a la separación de las funciones estratégicas de las administrativas de las empresas del Estado. La ruta que se ideó para este tema, dado las constricciones legales que se mencionaban, ¿verdad? Era justamente hacer un inventario de esas funciones, de todas las funciones que tiene la Junta Directiva, ya sea por ley o por práctica o por tradición, ¿verdad? Hacer un análisis de cuáles era posible delegar sin entrar en un juicio de legalidad, y aquellas que no era posible, hacer una comunicación a la unidad asesora para poder alimentar una futura reforma justamente en este sentido. Luego tenemos la presencia de ministros en juntas directivas.
Ya en el caso, eran dos casos, Recope y FANAL. En el caso de Recope ya la ley se implementó, el ministro ya no forma parte de la junta directiva. Y en FANAL tenemos este expediente que actualmente está en la corriente legislativa. La unidad asesora coordina con estos entes, con el Colegio de Contadores, las superintendencias, el ministro de Hacienda. Era lo que les mencionaba, de que la propiedad está, para las actividades de propiedad o las secciones de propiedad están repartidas. Esta es una línea del tiempo de una manera muy visual, lo que se ha hecho durante el proceso de adhesión hasta que nos volvimos miembros, que el equipo interinstitucional desarrolló. Ahí la pueden ver en la presentación. Y finalmente, acá en este código que está en pantalla, pueden mediante él acceder a una carpeta donde está toda la documentación relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilary. Proseguimos entonces con Jessica. Tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Gracias. Doña Jessica está en mute. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento a la Academia de Centroamérica por este foro, por esa oportunidad y sobre todo por esa preocupación que han tenido y que han mantenido sobre las empresas del Estado. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo nos sentimos muy satisfechos de poder participar y sobre todo hacer y seguir haciendo lo que es nuestro propósito, que es precisamente la concientización de la ejecución y llevar a la práctica el gobierno corporativo. Mi presentación más que todo es una concientización porque doña Silvia decía al inicio, seguimos viendo en el periódico, seguimos viendo en redes situaciones que pasan todos los días. Presentaba ahora doña Hilary qué son los alcances que ha hecho el gobierno hasta ahora y sobre todo la unidad asesora. Lo primero que les quiero comentar para que tengan un panorama mucho más abierto es con la ruta de entrada a la OCDE se empiezan a tratar de conversar sobre temas de gobierno corporativo. Llevamos 2 administraciones en las que se ha ya empezado a hablar de prácticas de gobierno administrativo. Y digo que se ha empezado a hablar en prácticas de gobierno corporativo, pues a la fecha realmente las prácticas como tales uno no las ve desde el punto de vista de nuestro instituto ejecutadas completamente. Y es importante algo, el gobierno corporativo, y es como uno ha resumido realmente el nombre, es esa estructura para dirigir y controlar una organización que va precisamente dirigido a las decisiones claves y a los objetivos que tiene que tener la organización. Entonces, cuando uno piensa en gobierno corporativo, está pensando probablemente mucha gente solo en juntas directivas. Pero el gobierno corporativo no es solo una junta directiva. El gobierno corporativo realmente, como uno lo debe de entender, son las prácticas de ciertos puntos que se deben de llevar a una empresa, sea privada o sea del Estado. En ese sentido, las prácticas de gobierno corporativo son una cultura, es una forma de vivir, es una forma de ser dentro de una organización, sea esta pública o privada. A mí me preocupa mucho que luego de realmente de 2 administraciones, o sea, de 2 gobiernos en este país, aún las empresas no cuenten con prácticas de gobierno corporativo. Cuentan con manuales y teorías para llevar a la práctica, pero que no han sido implementadas aún. Viendo los comentarios de ustedes mismos hace un ratito en los mensajes que ponían, decían, es que yo estoy en un nivel en el que a mí no me llega, yo no puedo opinar, a mí me llegan ya las directrices de cómo hacer algo o no existe más bien una línea de derecho en donde yo me pueda aplicar o unas normas o unas políticas en ciertos puntos. Siendo costarricenses, sabemos y conocemos que esos puestos desde las juntas directivas hasta los otros órganos que son los comités y las gerencias, son premios que se dan cada 4 años. Y decía don Daniel hoy, es que sería más fácil manejar 3 pilares en las empresas. 1,
que no sea precisamente valorado por premio de un gobierno entrante. 2, que sus plazos entonces no dependan, los plazos de las personas que entran a una junta directiva no dependan precisamente de los 4 años. Y decía él también, y nosotros también lo sabemos, que dos terceras partes de las personas que hoy están como miembros de junta directiva, así como sus órganos de gerencia y por tanto también los comités, van a ser nombrados a partir de la entrada del próximo candidato, del próximo presidente y su gabinete. Y es allí donde nos queremos centrar, en esa concientización que de aquí en adelante y de aquí del 2022 en adelante, realmente no se vuelva el premio y el agradecimiento por haber sido participante dentro de la campaña política de un candidato. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo estamos en toda la disposición de coadyuvar, de ayudar a que realmente estas prácticas de gobierno corporativo se empiecen a implementar. Nosotros, ¿en qué hemos ayudado hasta el momento? Precisamente en el año 2019 se nos invitó por parte de Presidencia a que empezáramos a dar un curso en prácticas de gobierno corporativo para empresas públicas del Estado. Antes de ese tema y de decirles cómo nos ha ido, creo que ya estoy compartiendo, perdón, tuve un pequeño problema. Antes de este tema, es importante decirles que el Instituto de Gobierno Corporativo realmente es la única entidad especializada en estos temas en este momento en el país. Sin embargo, no hay que dejar de lado que en el sistema financiero han hecho un gran esfuerzo desde CONACYF y desde las superintendencias para entender y llevar a la práctica realmente a sus regulados a prácticas de gobierno corporativo. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. El gobierno está trabajando en las EP en Costa Rica según definición de la OCDE y estas creo que son las únicas instituciones en las que hoy se está tratando de implementar o en las que se quería enfocar en este momento unas prácticas de gobierno corporativo. Y señores, el gobierno de Costa Rica y sus entidades, sus instituciones o como les hayamos puesto en cualquier ley, son más que 13 empresas. Y entiendo que la OCDE se preocupe, según sus definiciones, por esas 13 empresas que considera que tienen que tener las prácticas. Lo diría de alguna forma, por algún lado hay que empezar. Pero realmente en Costa Rica son mucho más las instituciones que deberían realmente regirse por las prácticas de gobierno corporativo. A la fecha, desde el instituto, hemos capacitado 185 personas. Cuando empezamos este curso consta de 3 módulos. Es un curso realmente de alto nivel para concientizar y tratar de que los miembros de junta directiva conocieran siquiera qué era una práctica de gobierno corporativo, qué era un gobierno corporativo. Ellos mismos manifestaban dentro de sus foros que tuvimos para ello, que el problema que tenían es que la misma ley nombraba miembros de junta directiva que ni siquiera tenían los conocimientos y nunca tuvieron ni siquiera los conocimientos de las empresas, precisamente porque lo que se hace con estos miembros que se nombran es pagar favores políticos. Una cosa es tener un currículum que diga que uno es abogado, administrador, contador o afín a una carrera de las que se indican dentro de las políticas o requisitos para ser miembro de una junta directiva, y otra cosa es que realmente sepa mi puesto y sepa mi función como miembro de junta directiva. Mientras que no tengamos una ley, como decía don Daniel, única para todas las instituciones, y mientras que sigamos teniendo requisitos diferentes y representaciones de sectores
en donde tal vez no existe el conocimiento y la responsabilidad para llevar las prácticas de gobierno corporativo realmente en las empresas y que quieran conocer las empresas, no solamente gozar de una dieta, no vamos a poder mejorar realmente la cultura en una empresa o en una institución del Estado. Nosotros capacitamos 185 personas, Hilary daba otro número ahora y les voy a explicar por qué. Porque en el instituto creemos que la concientización de las prácticas de gobierno corporativo no puede ser solamente en las 13 empresas listadas de acuerdo a la definición de OCDE. El desastre que se da político en cada una de esas instituciones al final es responsabilidad del gobierno, porque es un gobierno que debería realmente dar cuenta sobre cada una de estas instituciones a los costarricenses. Hemos capacitado hasta el 2020 de forma física, o sea, presencial. Una vez que entró pandemia, inmediatamente el Instituto de Gobierno Corporativo tomó las medidas necesarias para poder volver el curso virtual, con la sorpresa de que, en virtud de que los presupuestos se iban a reducir, lo primero que se redujo precisamente fue la posibilidad a cero, realmente se redujo a cero la posibilidad de seguir concientizando a las juntas directivas, a la gerencia, a la alta gerencia, y en nuestro caso que siempre discutimos el tema de que también tenía que ser hasta mandos medios de las instituciones, a llevar a cabo esa capacitación. Sin embargo, no nos quedamos allí. Teniendo ya el curso, empezamos poco a poco a tratar de capacitar mucho más personas. La sorpresa que nos hemos llevado es que las personas no saben ni qué es una práctica de gobierno corporativo, pero la sorpresa más grande es que no saben ni siquiera cuál es su rol dentro de la empresa como miembros de junta directiva. Eso es súper peligroso y no se trata de, nuestra discusión no es cuál empresa hay que cerrar y cuál empresa es la que tiene que estar abierta. Nuestra discusión desde las prácticas de gobierno corporativo en el instituto es que por lo menos las concienticen y las lleven a la ejecución. No hacemos nada tampoco con capacitar si las personas no tienen una conciencia de que esto es un viaje, de que eso es una cultura y de que ejecutándola día a día es como se mejora realmente una empresa. Hay una continuidad, decía Daniel ahora, que es importante. La memoria de la empresa se pierde cada 4 años y se pierde por lo mismo, porque no hay una implementación y todo está aunado o ligado realmente a un gobierno. O sea, el plazo de los miembros está ligado a un gobierno. Nosotros creemos firmemente en las prácticas de gobierno corporativo y que son el equilibrio realmente entre Estado como socio, como socio, como dirigente de esas instituciones, ya sean descentralizadas, centralizadas, autónomas, cualquiera de ellas, creemos que sería un equilibrio entre ellos, entre la seguridad que también se le da a sus colaboradores de saber el rumbo por el cual va una institución y que no cambia cada 4 años al placer de personas y de gobiernos o de nuevos gobiernos que están cada 4 años guiando el país. Creemos además que las instituciones, todas las empresas realmente del Estado como tales definidas por la OCDE y las que no son definidas por la OCDE, que son mucho más de 13, ténganlo por seguros, deben de tener un mecanismo y políticas que realmente sean ejecutadas y que lleven a un rumbo a la empresa, a saber entonces si son eficientes o no y si son necesarias. Sabemos que el costo social también de cerrar una empresa puede ser catastrófico en el país y eso es lo que nos insta a decirles realmente a los nuevos gobiernos o al nuevo gobierno que entre. Les damos la ayuda que ustedes necesitan desde las prácticas, desde el Instituto de Gobierno Corporativo, impleméntelas, traten de sanear las empresas antes de definir si realmente son eficientes o no. Hoy muchas no lo son, pero lo pueden llegar a ser realmente si hay políticas y modificaciones en su forma de operar y si hay realmente una concientización de separaciones de los órganos
y no una llamada del teléfono o una reunión del gerente de una empresa con un ministro específico, que son de las cosas que realmente la OCDE ha dicho que hay que eliminar. Va más allá de si el ministro es parte de un miembro, si es miembro o no de la junta directiva, va más allá de esto, va más allá de que realmente cada quien maneje su rol y se dé cuentas y haya transparencia y haya una rendición de cuentas de la empresa, no solamente hacia el Estado, sino también hacia los costarricenses como último socio o propietario de la empresa, pero también a sus colaboradores. Y aquí hay algo importante, las prácticas de gobierno corporativo no son una amenaza para los colaboradores, es más bien una definición de un camino y un norte que los va a hacer a los colaboradores estar más seguros de la importancia que tiene cada uno desde su rol a la hora de estar y ser empleados por una de estas empresas. Yo creo que los mismos colaboradores tienen una responsabilidad de ser parte de una nueva cultura en donde se implementen estas prácticas para que ellos sepan para dónde va, no solamente su trabajo, sino para dónde va la empresa donde trabajan. Esto es fundamental desde el rol de cada una de las personas. Y creemos en el instituto que si realmente hay una ejecución de todos esos manuales que se han venido haciendo en 2 administraciones, si hay una ejecución de prácticas en cada una de las instituciones, empresas, más allá de las 13 que la OCDE ha definido como empresas públicas, puede haber una mayor transparencia y una mejor decisión también que pueda tomar el gobierno y su gabinete a la hora de saber si se debe de cerrar o no una empresa y si se debe de reformar o si se debe de apoyar más a una empresa o a una institución en sus tareas y en su definición u objetivo central que tengan. Nosotros seguimos implementando nuestro curso. Tenemos curso para empresas privadas y para empresas públicas y seguimos interesados en ser parte y en ayudar en cualquier momento a la implementación de esas prácticas en el Estado. Somos una entidad sin fines de lucro, por lo tanto, realmente aquí se trata de una función en la que estamos interesados en que las personas conozcan y ejecuten las prácticas de gobierno corporativo. Gracias nuevamente a la Academia de Centroamérica por esa oportunidad, por esta concientización que inician y hacemos nuevamente el llamado a los nuevos candidatos en este momento y al nuevo gobierno a que implemente realmente en las empresas, más allá de las 13 de la OCDE, a todas las instituciones que sea posible, las prácticas de gobierno corporativo reales y no se centren solamente en una junta directiva, sino que esté concientizado para que haya mayor transparencia, rendición de cuentas, responsabilidades, profesionalismo, equidad, además, entre colaboradores, equidad para todo nivel, equidad y equilibrio entre colaboradores, el alto mando o gerencia, la junta directiva y sus administradores y, por supuesto, en función de la protección de todos los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por una excelente presentación y motivación. Y le cedo la palabra a Pablo Vargas, por favor. 15 minutos. Gracias, Silvia. Voy a poner es una sola filmina, en realidad no es una filmina, son mis notas. No sé si las están viendo en este momento. ¿Ok? Bueno, no, me parece genial la discusión y sobre todo los comentarios que se han generado en los 2 chats que he visto. Creo que hay mucho interés y mucha participación de los que nos están escuchando. Bueno, quiero primero agradecer a Daniel por su participación y a Hilary por todo el trabajo que están haciendo en esta unidad asesora. Les deseamos el mayor de los éxitos. Tengo pues algunos comentarios aquí, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve y ir al fondo del asunto. Lo principal que me parece de esta discusión es reconocer, o que el país debe reconocer el problema de agencia que tienen las EPEs. Todas las empresas tienen un problema de agencia en el tanto el dueño o los dueños no son los gerentes, ¿verdad? Cuando las empresas crecen o crecieron en la historia del capitalismo,
y tuvieron que nombrar administradores profesionales diferentes de los dueños, ahí se creó el problema de agencia. El problema de agencia lo que dice es que los agentes van a actuar en beneficio propio, no necesariamente van a actuar en beneficio de los dueños. Y con las EPES se crea un eslabón más de agencia, que es la primera nota que tengo ahí. Están los dueños, que somos todos teóricos, ¿verdad? Digamos, somos dueños de todas estas EPES. Y nosotros nombramos a unos políticos que nos representan, y estos políticos a través de distintos mecanismos y leyes nombran unas juntas directivas, y estas juntas directivas o los mismos políticos nombran a la alta gerencia de estas empresas, y vamos a llegar hasta ahí. Entonces vamos a decir que esos son subagentes. Si estuviésemos poniendo el ejemplo de que estamos con una varilla tratando de apiar naranjas, ¿verdad? Y apiar naranjas es nuestro negocio, y con la varilla las apiamos, ese es el problema de agencia, que a veces la varilla se puede quebrar, o la varilla no es firme, o están muy altas las naranjas. Ahora imaginemos que en vez de una varilla hay unas tenazas que agarran la varilla para apiar las naranjas, y esas tenazas que agarran la varilla no son tan firmes, y entonces es casi que como un pantógrafo, se nos dificulta, se nos hace muy indirecto a los dueños decidir cómo manejar nuestras EPES, al punto que quedan en manos de agentes y subagentes que definen qué hacer para el beneficio de ellos, y si las leyes y si los mecanismos, y si no están en los mercados de valores o en los mercados financieros, si no tienen mecanismos de mercado que los ajusten, hacen lo que quieran. Ese es el problema que estamos enfrentando hoy. Entonces, por eso es que es tan útil esta discusión. La OCDE nos trae información de cómo se hace en otros países. Ya tenemos una unidad donde está Hillary, que son 4 personas a tiempo completo. Ustedes dirán, pero 4 personas, qué poquito. Bueno, pero ya hay 4 personas a tiempo completo, y tal vez les podemos ayudar un poquito más con temas de análisis. Ya eso es un gran avance que antes no existía. Antes se asumía que porque el ICE tiene una ley, el ICE cumple con los objetivos para la sociedad, y eso es falso. Eso es, tal vez lo principal es desnudar el asunto. Es falso que haciéndole una ley al ICE, y haciéndole una ley a Habdeba, y haciéndole una ley al CNP, y una ley a la Fábrica Nacional de Licores, ya esas instituciones cumplen, porque ni siquiera les llaman empresas, no les gusta, les llaman instituciones, cumplen con los objetivos de la población. Eso es absolutamente falso. Yo hice un estudio en el CNP hace 30 años, más de 30 ya, con 2 profesores de Kansas, sobre la utilidad para la sociedad del CNP en aquel momento, y desde ese tiempo había que cerrarlo. Era más barato cerrarlo que mantenerlo, y hoy tenemos el CNP dándole comida a las escuelas más cara, lo que las escuelas la comprarían por su cuenta. Y eso es porque le buscamos un negocio, porque ya perdió su sentido de participación en los mercados de commodities, que era el objetivo original. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, voy a poner el ejemplo aquí del ICE para concretar qué es lo que sentimos la población, los dueños de todas estas empresas, que tenemos acciones en esas empresas. Bueno, el ICE, por ejemplo, nos dice el informe, ya la unidad asesora hace un informe donde agrega información de todas estas EPES, y nos dice que cumple a cabalidad con el IFRS, que es las NIF, las normas internacionales de contabilidad. Bueno, resulta que hay una norma que es la principal para el ICE, que es la NIF 16, que dice que uno tiene que reconocer toda la deuda, aún las negociaciones que hace para sacar deuda del balance. Por ejemplo, es decir, que si el ICE crea una planta hidroeléctrica y la pone en un fideicomiso, y ese fideicomiso le paga el ICE le paga una tarifa para que le dé la electricidad, esa tarifa completa no debería incluirse dentro de los costos del ICE. Debería reconocerse el pasivo, que es la planta hidroeléctrica, en este caso, por ejemplo, la rehabilitación, reconocer el pasivo completo, y luego se hacen unos cálculos de cuánto ese pasivo costaría, y entonces cuáles son los costos reales que tiene esa operación. Si eso el ICE lo hiciera, las tarifas bajan. El ICE cumple porque el gobierno le permitió, y es algo técnico, yo sé, pero nada más créanme esta parte, el gobierno le permitió aplicar esa norma para los futuros proyectos, pero no para los pasados. Entonces no cumple con la NIF, pero en el informe de la unidad asesora cumple con la NIF, porque el ICE dijo que cumple. Además, si ustedes ven los informes de años pasados, de informes contables del auditor externo del ICE, que ahorita es KPMG, todas las opiniones han sido
calificadas, nunca han dado una opinión limpia. Y por ejemplo, la última a la que tenemos acceso, que es la del 2020, porque el 2021 no ha salido, entonces dice que los pasivos no pueden certificarlos porque no cumplen los covenants con los bancos, los pasivos. Que los inventarios no pudieron verificarlos, que las cuentas por pagar tampoco, y que el saldo de caja y bancos tampoco. Entonces, ¿qué auditaron? O sea, si un auditor pone esas 4 excepciones a su opinión, es un informe que no sirve de mucho, porque no me está diciendo nada. Me está diciendo, sí, yo le firmo aquí, pero ¿sabe qué? Yo no pude auditar ninguna de las cuentas principales que esta compañía maneja. Entonces, pero cumple con las NIF. Y le hice la consulta a la unidad asesora y me dicen que ellos no tienen acceso a las cartas de gerencia. O sea, cuando una empresa comienza a publicar estados financieros así, con tantas excepciones, si uno es un banco, uno le pediría, bueno, quiero ver más en detalle. Y normalmente los auditores externos hacen cartas a la gerencia donde detallan más los riesgos. Y aquí no tenemos acceso a eso. Entonces, hay mucha opacidad, hay falta de transparencia, en este caso del ICE, escudados adicionalmente en que la parte de telecomunicaciones está en competencia, entonces no dan nada de información de telecomunicaciones, y si ustedes ven el informe financiero, solamente al final hay una información de segmentos que es un párrafo de lo que vende en telecomunicaciones y lo que gana y lo que vende y lo que gana o pierde en electricidad. Entonces ahí estamos los dueños a oscuras, estamos manejando con el parabrisas totalmente empañado por la 32 en un aguacero y de noche, y caen rayos y en cualquier momento nos podemos estrellar. Debería el ICE reconocer que son dos negocios, electricidad y telecomunicaciones, y analizarlos por separado, y si quiere tener cierta información de telecomunicaciones, pero entonces dé toda la información y déla de una manera accesible. Yo en años pasados había hecho análisis de una empresa, veo que hay alguien del gobierno de Antioquia aquí en el chat también, y yo de Antioquia en Colombia, y yo había analizado hace 3 y 4 años la operación de EPM, que es la empresa de servicios públicos de Medellín, y que es dueña, o sea, es una empresa del gobierno, es dueña la municipalidad de Medellín y el gobierno de Colombia. Y yo había escuchado a su CEO una vez y me impresionó porque era como escuchar a un CEO de una empresa privada, y él decía, nosotros le pagamos en ese momento, el accionista principal o único, no sé, era la municipalidad de Medellín, y decía, nosotros le damos cada año entre 400 y 600 millones de dólares a nuestro dueño, a la municipalidad de Medellín, y con eso la municipalidad tiene esa ciudad muy, muy bien bonita, ¿verdad? Entonces él hablaba en esos términos, y yo quisiera aquí exhortar a que el ICE pudiera llegar a tener alguna exigencia similar a las exigencias del mercado. Nos cobijamos en una legislación totalmente equivocada que dice que las tarifas son al costo, pero entonces se vuelve la tortilla y dice, bueno, no, son a cualquier costo, ¿verdad? Aquí hay un concepto filosófico que dice, no, la utilidad es mala, entonces tiene que darnos los servicios al costo. El agente lo lee al revés y dice, ah, qué bonito, yo soy agente, aquí puedo embarcarme y todos los costos de la ineficiencia los traspaso a las tarifas, y nadie me exige un criterio de eficiencia. No hay benchmarks, ¿verdad? Uso la palabra en inglés que así lo usamos en la empresa privada. No hay KPIs, ¿verdad? Nosotros todos los años vemos KPIs, vemos benchmarks, nos comparamos con empresas, hacemos distintos tipos de comparación con la industria. Hacemos análisis, yo veo mucha escasez de análisis, no he visto a nadie analizando los estados financieros del ICE, así como si uno se mete a comprar acciones de Apple y hay miles de analistas que dicen cómo está la empresa y todo. Aquí no hay eso para una empresa como el ICE. Y no es una empresa pequeña, es una empresa bastante grande. Y yo me preguntaría a los empleados, que entiendo que hay algunos del ICE aquí, hay una cultura de excelencia en el ICE, hay una cultura ética en el ICE. ¿Cuáles son las prácticas de recursos humanos? Eso ya el mundo lo ha resuelto, no es que porque sean empleados públicos tienen una sangre diferente, ¿no? Todos somos similares los seres humanos. Entonces, una buena cultura de recursos humanos que premia la excelencia cambia las cosas. Eso es lo que yo les digo de la vida en la empresa privada. Si tuviéramos unas malas prácticas de recursos humanos, ya hubiéramos quebrado. Ganamos el compromiso de la gente que está dispuesta a sacrificarse, y ni nos lo digan en estos 2 años de pandemia que acabamos de pasar. Gracias a ese sacrificio, ese compromiso, a que todos estamos en el mismo barco, sacamos adelante las empresas. Y esas prácticas de recursos humanos están accesibles, no es ciencia oculta.
para terminar, la noticia de estos días, bueno, las frecuencias 5G, que son tan importantes para la competitividad del país, están atrapadas ¿por quién? Por Raxa, subsidiaria del ICE. Y el gobierno, que es el dueño, ¿qué tiene que hacer para recuperarlas? Un proceso administrativo. Y Jessica, que es abogada, nos puede decir cuántos años más vamos a tener que esperar para que podamos licitar las frecuencias 5G. Llevamos 4 años de atraso, más otros 3, o sea, el país quedó atrapado, encarcelado por estos subagentes o por los agentes de los subagentes, ya ni sé por quién, pero la cosa es que no tenemos 5G en Costa Rica y no la vamos a tener en los próximos 2 años. Entonces por eso es que yo digo ahí, termino diciendo, ¿quién es el dueño del ICE? Pasamos from asset to liability, o sea, pasamos de que el ICE era un activo estratégico para el país a que ahora es un riesgo tremendo que ni sabemos bien porque ni tenemos estados auditados con opiniones limpias. Entonces tenemos ahora que manejar este riesgo, ¿verdad? Y yo creo que una de las soluciones de veras, si vemos por ejemplo las EPES financieras, los bancos del Estado y esto, es acercarlas lo más posible a mecanismos de mercado, acercarlas a los mercados de valores, que el ICE hiciera una emisión de acciones de algún tipo, que compren privados y que esos privados entonces sí tengan, como dicen en inglés, skin in the game, que puedan exigir resultados. Porque eso hemos visto en los bancos, que como están tan cerca de los mercados financieros, tuvieron que ponerse las pilas. Y digamos que no son perfectos, pero el problema principal de las EPES no está en el sector financiero. Nuestros bancos, digamos, tienen una eficiencia menor que el principal banco privado del país, bastante menor, pero están bien, no estamos ahí dudando si van a quebrar o no. Pero el ICE tiene unos riesgos del negocio inherentes por el cambio tecnológico y por su falta de visión de que siguió construyendo hidroeléctricas gigantes cuando ya estaban los paneles solares y todo en pleno auge, y entonces tuvo que parar una represa y meterle de un año a otro $500 millones en un write-off de pérdida. Entonces, ¿verdad? ¿En qué estamos? Con esto concluyo mi participación, pero creo que una de las claves es acercar estas EPES a los mercados de valores. Ojalá que tuvieran que hacer unas emisiones de acciones. Gracias. Pablo, muchas gracias. Y con esto concluimos nuestro primer recorrido por nuestros panelistas. Quisiera ofrecerles ahora a cada uno si tienen alguna pregunta o alguna aclaración que hacer antes de abrir el diálogo a los participantes. Daniel? Daniel? Yes. Yes, can you hear me? Yes. Okay, great. No, I've seen some of the comments in the chat, and I won't try to answer all 56 comments. It's great to see so much interest and active interest in what's going on. But I heard something recurrent, which was, why is the SOE looking so narrowly at just these 13 state-owned enterprises? And I just wanted to comment quickly on that. That I mean, when we talk about our recommendations, they apply not just to the 13 SOEs, but to the entire group and all of the subsidiaries underneath. So really, we're talking about 31 enterprises altogether, not just 13. But then when you start talking about other autonomous institutions of Costa Rica, like the education system and the social security system and some of these other things, our guidelines for state-owned enterprises don't apply directly to them because we're focused on commercial, economically oriented enterprises and the comparability of practices with private sector companies that are similarly oriented towards commercial goals. On the other hand, I just wanted to add to that Costa Rica was also reviewed by a committee called the Public Governance Committee, which focused on recommendations for improving the efficiency of the public sector more generally. And their recommendations also apply to these areas. And I think that these other areas can also benefit from the recommendations in the guidelines. But really, we were focused just on those. And I also wanted to make one comment in terms of IFRS and ICE. I've also seen that it's in the chat, that
ISE was actually one of our main focuses in the review, trying to improve their transparency and their performance. And we saw a big increase in the transparency over the period of the review process. And I think as Pablo, I think it is in the comments chat noted, they have actually improved their compliance with IFRS in the most recent period, but they have to have comparability over 3 years to be formally compliant. And this actually had an impact on RSEP's decision, which was to lower the electricity rates by 14% in 2020. Because of the greater transparency of how they were losing money and where their costs were allocated, so that they were not able to allocate costs in the same way. And so consumers and citizens actually saw some savings because of this move towards greater compliance with IFRS. However, we completely agree with Pablo that the problem of qualified opinions, opinions that are not clean opinions, is an ongoing issue and problem that we think that the Costa Rican SOEs need to fix. There are many companies that have this problem of not having clean financial reports. And this is part of our recommendation, but we're seeing progress, but there needs to be continued progress in that area. And just the last comment, which is on the performance of the SOEs themselves. I would argue that the fact that Costa Rica has become so much more transparent with these aggregate reports and with the transition to IFRS, it's much easier now to see what is the financial performance of the SOEs. And so it's actually much clearer now that most state-owned enterprises are losing money. There are very few that are profitable. It's really just, at this moment, it's really just the banks and the insurance company. Part of this has to do with the COVID crisis. It's very hard to achieve a profit in a period when, in other OECD countries as well, companies were being bailed out. They were receiving subsidies. And so Costa Rica is not out of line in that sense, but it doesn't take away from the fact that the goal eventually is that all of these SOEs should be able to operate at least at zero, if not making a profit, because of the commercial nature of their enterprises. And that this is now much more clear because of the reporting and transparency that Costa Rica has established. And I think that's what we're after, is having that accountability and that public pressure, which is now in place, and that we can talk about today. So those are really my overall comments on that. Thank you, Daniel. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna aclaración sobre su presentación o algún comentario sobre lo dicho por alguno de los otros panelistas? Jessica. Es algo importante y sé que ha sido y llamo con la siguiente palabra, la excusa del gobierno de no seguir adelante o de por qué no ha podido implementar todas las prácticas. Yo lo que digo es, señores, la empresa privada también está en esta pandemia. La empresa privada también ha tenido bajas, obviamente, y pérdidas podría ser, y no ha tenido utilidades probablemente en estos 2 últimos años. Pero eso no ha hecho que el rumbo, las políticas y el camino por el que quieren andar en su negocio no se haya tenido que completamente bloquear o parar y sea una excusa para seguir adelante. Yo les voy a decir sinceramente, la diferencia que hay además entre las entidades financieras y toda la regulación que tienen y las EPES es precisamente eso, que ha habido un control y hay realmente responsabilidad desde el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, o sea, CONACYF, de hacer valer esas normas y de que aún en pandemia, cuando hubo por los superintendentes algunas directrices de bajar algunos temas que eran muy estrictos, siempre se continuó con las prácticas de gobierno corporativo. Y esa es la diferencia que hay cuando tenemos una regulación y no dependemos del gobierno de turno con directrices que no sabemos si a partir del 8 de mayo van a cambiar, se van a implementar mejores o ya se van a dejar en desuso. Por eso insistía en ese discurso un poquito más bien hacia adelante. Lo pasado pasó,
no existen los hubieras, porque los hubieras nos harían, ojalá, con varita mágica, pasar hacia atrás. Mi insistencia en que la OCDE tenga 13 instituciones no es una crítica a la OCDE, es realmente una crítica al Estado, que pareciera que es como cuando un vecino o alguien llega a nuestra casa, no va a pasar de la sala y solamente limpiamos la sala. Realmente, la sala no es la que tiene que estar limpia, es toda la casa, que realmente la transparencia de la sala sea la transparencia de la cocina, del dormitorio, de donde estemos. Es igual en las instituciones. Si nos están pidiendo que las 13 tengan prácticas de gobierno corporativo y realmente la lleven a una eficiencia mayor, tenemos que hacerlo no solo para las 13 como gobierno y como Estado, sino una responsabilidad de que seamos más eficientes a todo nivel en todas las instituciones. Muchas gracias, Jessica. Hilary o Pablo, ¿quieren agregar algo antes de abrir la discusión? Ok, Hilary. Gracias. Yo nada más quisiera puntualizar el tema del avance con la implementación de las prácticas. No sé si habrá quedado una impresión de que esto se detuvo. Eso no es cierto. Durante el 2019, todo el 2020, 2021, se ha continuado con todo el proceso de implementación de todas las herramientas administrativas que se han desarrollado a partir del proceso de adhesión de la OCDE para llevar a las empresas del Estado hacia mejores prácticas de gobierno corporativo, que ha sido la vía más rápida y más práctica que se ha identificado para poder comenzar ese proceso, que creo que es un mensaje que me gustaría dejarles, es que el proceso está iniciando, ¿verdad? La unidad asesora tiene 2 años de existir, opuesto a CONACYT, ¿verdad? O a los otros reguladores, y está enfocado, como se mencionaba, en las empresas del Estado, como punto inicial. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que se llevaran prácticas de gobierno corporativo a muchas de las otras instituciones para que mejoren su gestión, y de hecho la unidad asesora ha brindado su acompañamiento y su asesoría también a otras entidades que no son parte de la lista de las 3 empresas del Estado, obviamente. Dentro de ellos incluimos el INEC, incluimos el IMAS, el ICT, está también el CONICYT, incluso, que es un órgano bastante pequeñito, ¿verdad? Pero están muy interesados en ese tema. Recientemente nos contrató JACE, que tampoco es una empresa del Estado, ¿verdad? Es una empresa cuya dirección corresponde directamente, según la ley, a la Municipalidad de Cartago, ¿verdad? Pero eso es todo otro tema que me lleva justamente al tema de la rapidez de implementación, y que la vía administrativa que hemos elegido para que se den todas estas mejoras que se han materializado en 13 procesos de selección, en 3 periodos consecutivos de evaluaciones de las juntas directivas, en mejoras de más de un 40% en transparencia, en un 79% de aumento en la publicación de estados financieros auditados del 2020 al 2021 de la unidad asesora, y que para poder llevar las prácticas a un nivel de estabilidad y de alcance, que es el que todos desearíamos, se requiere una reforma legal. Y a eso se dirige el país, y a eso la unidad asesora, ya sea esta o las que vengan, va a avanzar y a recomendar y a continuar con su trabajo para que ojalá esto pueda tener una mejor institucionalidad. Muchas gracias, Hilary. Pablo, no sé si querés agregar algo. Nada más agregar algo técnico aquí. De nuevo, voy a insistir en este tema de la NIF 16, que a diciembre del 2020 la adopción era no obligatoria todavía. A partir de enero del 2021 sí lo es. Sin embargo, en la nota 18 de los estados financieros, aquí veo que el ICE a diciembre, que es el último estado financiero que tenemos aquí de 2020,
no había reconocido la medición de los pasivos por arrendamiento y consecuentemente la medición de los activos por derecho de uso, ¿verdad? Y los arrendamientos de la planta tienen plazos de entre 12 y 19 años. Esos son activos que duran 50 años, no 12 ni 19. Entonces ahí es donde van a bajar las tarifas más, aparte de lo que dijo Daniel, que ya algo bajaron. Yo no vi esa bajada, pero como consumidor, pero el impacto real no lo han hecho. Y entiendo que el gobierno les permitió brincarse esa norma, dándoles una excepción para que apliquen esto para los futuros contratos, para las futuras plantas eléctricas, pero las que ya están las vamos a pagar en 10 años y las plantas ahí van a seguir existiendo por 40 o 50 años más. Entonces dentro de 10 años nos tendrán que hacer un bajonazo en la tarifa eléctrica que todos vamos a estar muy felices. Eso por ese lado, pero por otro lado habían observaciones de fondo de Jorge Cornick y Claudio González en el chat sobre temas de ley, ¿verdad? Yo creo que sí hay que hacer un trabajo aquí, los abogados, y aquí Jessica me encanta que está dirigiendo este instituto, para ver cómo hacemos que esas leyes se ajusten a buenas prácticas de gobierno corporativo, porque las leyes de estas instituciones crean ese presidente ejecutivo, que uno no sabe qué es el presidente ejecutivo, es como un Dios todopoderoso que tiene que saber el último detalle de la administración, ¿verdad? Aprobar la compra de resmas de papel y además tiene que tener la visión del futuro de los próximos 50 años del mundo, ¿verdad? Entonces ese tipo de leyes hay que irlas como revisándolas para que las juntas directivas se dediquen a lo estratégico, para que la administración tenga un poder para administrar y gerenciar, y que el CEO, digamos, sea elegido por la junta directiva y tenga, ¿verdad? Y todo esto ya Daniel hablaba sobre hacer los plazos escalonados, ¿verdad? De los directores y todo eso, como hacer esas revisiones legales que reflejen una intención de una buena gerencia corporativa o un buen gobierno corporativo, y no que dejen la posibilidad para nombrar a los amigos de los políticos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estamos sobre el tiempo. Entonces, me parece que, sin embargo, esta es la primera de muchas conversaciones que vamos a tener que seguir haciendo sobre estos temas. Por primera vez se les están como levantando las naguas a instituciones que han sido muy opacas en sus prácticas y en su manejo por muchos años. Vamos a ir aprendiendo más de lo que tenemos y de lo que nos hace falta para llegar a tener un verdadero rendimiento de cuentas de estas instituciones que son de todos los costarricenses, y que vayamos aprendiendo desde adentro como miembros de las juntas directivas de las instituciones y como público por fuera a exigir ese rendimiento de cuentas de instituciones de las cuales seríamos, digamos, accionistas si se repartiera la propiedad de esa manera. Entonces, yo quisiera agradecerles, porque ya estamos sobrepasados de tiempo, a los panelistas y pedirle a la academia que organice otra oportunidad para profundizar más en este tema, que con esta función del Estado como propietario, cuál es la forma mejor de ejercerla y cómo vamos incorporando estas mejores prácticas de gobierno corporativo. En mi caso personal, mi experiencia anterior había sido con un ente regulador en Arecep, que se topaba con toda clase de problemas, paredes, rocas de todos los tamaños que nos ponían los regulados para que estuviéramos lo menos enterados posible de lo que realmente está pasando en las instituciones.
Ahora que estoy en CONACYT, tengo que reconocer que los estándares de transparencia y accountability en el sector financiero son mucho más altos que en otras de las instituciones públicas. Pero bueno, vamos empezando una jornada en la buena dirección. Todos creo que tenemos que aprender cómo pedir cuentas y cómo rendir cuentas. Pero una de las ventajas de habernos hecho miembros de la OCDE es justamente que nos va a llevar en esa dirección, con la esperanza de que esto redunde en beneficio en términos de un mejor manejo de las entidades públicas y de mejores servicios y a mejores costos de las instituciones públicas que forman una parte tan importante de la provisión de servicios en este país. Entonces, sin más, quisiera agradecerles a todos los panelistas y no sé si Ricardo, ¿querés decir algunas palabras de despedir? Gracias, Silvia. No, agradecerle a todos su participación y decirles que una vez que terminemos este evento, les enviaremos a todos los que se registraron el link de la grabación y también las ligas para que puedan acceder online los diferentes documentos que Daniel nos ha facilitado, y igual que Hilary. Así es que a todos muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias.